Continuamos. Bien, habíamos dicho que en la primera actividad tenían que cambiar las oraciones, ¿sí? Primero tenemos que leerlas, ¿sí? Prestar atención quién es la persona, porque dependiendo de la persona que tengamos, el verbo va a agregar ese o no, ¿sí? Entonces, acá en el primer ejemplo tenemos My mom drinks tea. My mom, si lo tuviéramos que reemplazar por un pronombre personal, ¿cuál sería? Sería she. Es por eso que el verbo está agregando ese. ¿Sí? Bien. Y acá, ¿sí? Teníamos la persona I. Y cuando teníamos I, observemos acá en el cuadro, ¿el verbo agrega o no agrega ese? No, no agrega. Entonces, este verbo lo escribiríamos sin ese, ¿sí? Entonces quedaría I drink tea. Bien. Luego tenemos I go to the cinema. Y acá tenemos he. Cuando teníamos he, ¿agregaba o no agregaba ese? Sí, agrega. ¿Sí? Y recordemos también que qué pasaba cuando los verbos terminaban con o. En vez de ese, agregaban es. ¿Sí? Entonces acá quedaría He goes to the cinema. ¿Sí? Good. Bien, acá en el B ahora lo tenemos en negativo. ¿Sí? Tenemos we don't live. ¿Sí? Nosotros no vivimos. Y acá tenemos she. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos she y lo teníamos que armar en negativo, ¿cómo hacíamos? Volvemos a mirar este cuadrito, ¿sí? Tenemos que cuando tenemos she, tenemos que agregar doesn't y el verbo. Entonces vamos a escribir acá, she doesn't. El verbo que teníamos era live, she doesn't live. Y ¿sí? Entonces, dependiendo de la persona que tengamos acá, vamos a modificar estos verbos que tenemos en las primeras oraciones. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué sale entonces. Bien, luego de hacer esto, les explico cómo se forman las preguntas en presente simple. Lo único que se modifica acá, ¿sí? Es que este do y does va a ir delante de todo cuando tenemos una pregunta. Entonces, tenemos que prestar atención cuál es la persona, ¿sí? Para luego escribir do o does, ¿sí? Nuevamente, los que llevan does van a ser he, she e it. Bien. Para contestar estas preguntas, ¿sí? Para decir que sí, o sea, en respuesta corta, ¿no? Para decir que sí, vamos a decir yes, más la persona, más do o does. Y si queremos decir que no, vamos a escribir no, más la persona, más don't o doesn't. ¿Sí? Bien. En esta actividad que sigue, lo que tienen que hacer es completar estos espacios con la palabra do o does. ¿Sí? Van a ver cuál es la persona que tienen acá, porque dependiendo de la persona que tengan acá, ustedes van a tener que escribir do o does. ¿Sí? Bien. Y por último, la última actividad, tienen este texto, ¿sí? Y ustedes tienen que escribir este verbo que está entre paréntesis. Sí, teníamos